ahora vamos a hablar de la gran Marta Carrasco, artista visual egresada además de la Universidad de Chile y que yo contaba ha sido parte de nuestra memoria visual de todos los que nacimos en los 70 y hacia adelante, ¿no? Porque parte de su trabajo ha estado armando nuestro imaginario en libros infantiles y juveniles, en la serie Papelucho, que además es muy bonito el ejercicio que ella hizo porque retomó los dibujos originales y les dio su propio estilo, pero también cierta idea de continuidad. También Perico trepa por Chile, y yo me emocioné, fue como, uy, Perico trepa por Chile, qué bonito, qué recuerdos infantiles. Y bueno, todo eso está rescatado en esta belleza de libro que se llama Marta Carrasco, el arte de ilustrar, que ahí además yo se lo estoy mostrando a la gente que nos está viendo, que tiene un montón de cosas muy sorprendentes, por lo menos yo aprendí un montón leyendo el libro, y tenemos a una de sus responsables, editora, además de este trabajo que fue hecho junto con Claudia Aguilera y María José Guayar. Estamos con María Isabel Molina. ¿Cómo estás tú? Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro Zoom, para que la gente dice, pues, se escucha un poco lejos, Isabel, porque bueno, está en el Zoom. ¿Dónde estás, Isabel? Además, ¿estás lejos? Estoy en mi casa, que es de donde trabajo. Perfecto. Bueno, hablemos de Marta Carrasco y primero, ¿por qué a ustedes les pareció importante rescatar su trabajo, no solamente editando uno de sus libros, que hay un montón de ellos que creemos seriamente que necesitan ser reeditados para que alcancen nuevas audiencias, pero sobre todo contarnos su historia, ¿no? Y ayudarnos a poner en contexto aquellas cosas más conocidas de su producción. ¿De dónde viene este libro? Bueno, este libro es una investigación que comenzamos haciendo los tres autores, que somos Claudia Aguilera y María José Guayar, y quien les habla, como nos mencionaba, que empezó por el 2016, 2017. eh, Nos fuimos hasta el archivo que estaba resguardado en la casa, que era de la hija de Camila Kuhn, que tenía y guardado todo lo que ella había dejado, maquetas, muchos originales, y una cantidad enorme de documentos que teníamos que primero revisar, guardar, ¿cómo se dice?, en cajas, en que estuviera suficientemente resguardado. Entonces, al principio hicimos todo un trabajo de archivo. Y al año siguiente, 2018, hicimos una exposición en el Centro Cultural de Las Condes, que fue una exposición en la que reunimos obras, también pinturas, mostramos originales de Papelucho, la abuela Panchita, que fue otro personaje muy querido, y bueno, ahí logramos poner un poco en perspectiva la larga trayectoria de esta autora, que no era tan conocida su nombre, ni como no había fotos de ella, pero sí muchos recordábamos a Papelucho y a Perico Trepa por Chile, también a Tata Colores. Ella fue quien diseñó el personaje y confeccionó los muñecos, porque también fue titiritera. Entonces había mucho trabajo por hacer. Después se hizo otra exposición en la Biblioteca Nacional de Chile, pero lamentablemente esa estuvo poquito en exhibición, porque la inauguramos en enero de 2020, y como bueno, todos sabemos, después las instituciones se cerraron porque tuvimos que estar en cuarentena. Entonces nos quedaba esta patita por hacer, que era el libro. ¿Ah? El libro en el que pudimos además mostrar muchos trabajos que en las exposiciones no pudimos mostrar, porque el archivo es muy grande, tiene todo tipo de formatos, técnicas, hay muchísimas, qué sé yo, croqueras, distintos tipos de ilustraciones. Entonces todo eso lo tratamos de mostrar acá, hacer un muestrario de distintas como fases, etapas de su trabajo. Y además, la idea era poner en contextos, es decir, textos que dieran explicación de cómo había sido su biografía, cuáles fueron sus distintos intereses, sus focos de trabajo, la infancia, el lugar de la infancia en su trabajo, que fue de varias décadas. Ujú.
Claro, y además pasan varias cosas con lo que nos cuentas, Isabel. Por un lado, reivindicar el trabajo muchas veces anónimo o que aparece como anónimo de parte de ilustradores y ilustradoras, ¿no? Para mí fue una sorpresa ver que la misma persona había hecho todas estas cosas que estaban tan cercanas, ¿no? A nuestro crecimiento, a nuestro proceso, formándonos como lectores y lectoras especialmente. Y fueron todas hechas por la misma mano. Eso, por un lado, es una sorpresa. Y luego entender de dónde venía también. Como muchos otros creadores y creadoras de su generación, Marta Carrasco sufrió polio de pequeña, y a pesar de que venía de una familia acomodada, que tuvo los recursos para hacer todo lo posible, ya vivió con una cojera, según cuentan en el libro, que nunca pudo superar y que de alguna manera la obligó a estar sentada, quieta, a observar. Por lo que leí, por lo que vemos de su producción, siempre fue bastante inquieta, pero tenía esta capacidad reflexiva de quedarse y observar, y eso es algo que está en su obra. Y una cosa que uno de ustedes dice en uno de los textos, ¿no? Que sus dibujos, los personajes de los dibujos siempre están en movimiento, un poco contrarrestando, ¿cierto?, su propia limitación con esta capacidad móvil que sí podían tener sus dibujos. Hablemos un poco de cómo tú sientes que al conocer la obra de Marta Carrasco y ponerla en contexto, también podemos conocer al Chile de la segunda parte del siglo XX, sobre todo. Bueno, es súper bueno tu pregunta porque Marta Carrasco trabajó desde los años 70, estuvo en la editorial Quimantú, que fue una editorial muy importante en su contexto, en su momento. Ella trabajó en la colección Cuncuna, que eran los libros para niños y niñas, y también en la revista Cabro Chico, que era una revista que era como, por decirlo de alguna manera, era la versión de El Peneca, de lo que había sido El Peneca en otra época, pero desde la perspectiva de la editorial Simantú, que quería relevar, por ejemplo, niños y niñas que nunca habían sido mostrados en las publicaciones infantiles. Entonces, ella estuvo en momentos claves. Después estuvo en revista Mampato, después, en los 80, en que el mundo editorial tuvo tuvo que limitarse muchísimo, sobre todo en el ámbito de la ilustración y de las publicaciones infantiles, porque básicamente había, qué sé yo, la industria de la imprenta era muy pobre, había pocos papeles, había poca versatilidad. Entonces ella se dedicó mucho a los textos infantiles, o sea, a los textos escolares, aunque también tuvo cosas muy interesantes. Por ejemplo, este libro que también tuvimos las adolescentes de finales de los 80, de los 90, que se llama Así soy yo. Pero también estuvo con Papelucho, y en la década de los 90 y del principio de los 2000 trabajó sus propios textos como autora integral. Entonces, a través de su recorrido como autora podemos, como bien dices tú, mirar y examinar distintos momentos de la ilustración en Chile, de las políticas editoriales, del mundo editorial, y también de la infancia. Ella recuerda la infancia siempre ese fue como uno de sus principales focos, no el único, pero fue de sus grandes temas, y podemos hacer un recorrido por la infancia en Chile, a través de sus ilustraciones. Claro, y otra cosa que además nos regala el libro, la posibilidad de hacer ese recorrido y de vincularse, quienes fuimos de alguna manera el público, ¿no? Que leyó Los Papeluchos, que leyó Los Perico Trepa por Chile, algunas de esas revistas, Los Pecosos, por ejemplo, y más. También permite hacer el recorrido respecto a su propia obra personal, que también a mí me sorprendió. Ustedes cuentan en el libro que ella empezó haciendo retratos de alta sociedad, ¿no? Que esa fue su manera, y que después la ilustración se transformó en la manera de traer comida a la mesa, básicamente, pero que paralelamente desarrolló otras series de obras, y la serie Mujeres Libres a mí me parece que es una belleza. O sea, yo quisiera tenerla en gigantografía en mi pieza, porque es muy hermosa, y además también ahí vemos una cosa que se repite también en su trabajo para niños, y es ir contra los mandatos de género. Hoy día desde el feminismo es fácil leerlo, pero yo me imagino que en los 80 no era tan evidente que, por ejemplo, en sus libros para niños y niñas, el niños y niñas era consistente. No había niñas dóciles esperando mientras los chicos hacían actividades, sino más bien niñas y niños estaban ahí haciendo cosas en la tierra, o moviéndose o accionando. Y en la serie Mujeres Libres, a mí me encantó que todas las mujeres que aparecen son todas
todas grandes, gorditas, curvilíneas, ¿cierto? Hay una celebración también del cuerpo femenino en su abundancia, que por supuesto a mí me encanta, y que yo decía, uy, ¿cómo no conocía esto? Qué lindo es y por qué no está mucho más visible. La última frase de la Preguntaba de por qué, que me llamó mucho la atención de la serie Mujeres Libres, que es, para que la gente los vea, son imágenes de mujeres que están en la mayoría de los casos desnudas y como arrancando de lo cotidiano, un poco arrancándose por la ventana o buscando, y hay una muy linda que es un triángulo de una mujer parte así como en posición fetal, claro, esa. Y que va adquiriendo movilidad hasta estar absolutamente expandida. Entonces está este ejercicio, ¿no? De repensar el lugar social que ha tenido la mujer y cómo ella a través del dibujo las libera un poco. Y me preguntaba, Isabel, ¿por qué no conocemos más de ese otro lado de Marta Carrasco? Bueno, justamente esta serie, que nosotros la denominamos así los investigadores y las investigadoras, fue un hallazgo dentro de este archivo con muchísimos papeles y obras que nunca vieron la luz, que son inéditos. Entonces nos encontramos con estas bellísimas obras que además son varias, incluso hay algunas más que no pusimos en el libro, que sí estuvieron en la exposición de la Biblioteca Nacional, ahí mostramos algunas, pero era algo, una fase escondida, un aspecto escondido de la obra de Marta Carrasco que estaba muy restringido hasta hace pocos años a lo infantil, cuando ella también tuvo una exploración, como dices tú, de muchos otros temas. Mujer, también la maternidad, pero la mujer también deseo de salir de ciertos moldes, sobre todo de lo cotidiano, de la familia, de lo establecido. Y como también dice, ella exploró la faceta de hombres, mujeres y también de niños y niñas que siempre están a la par. Encontramos una maqueta ella hizo varias maquetas después, sobre todo después de un viaje que hizo a la Feria Infantil de Bolonia, en la que ella explora también materialidades, formas de hacer libros que en ese momento no estaban disponibles en Chile porque las editoriales solo hacían cosas muy básicas y la imprenta también hacían cosas muy básicas. Hoy vemos en los libros para niños y niñas que hay una cantidad de recursos, por ejemplo, hay libros con troqueles, libros que se despliegan, eso hoy día es mucho más común. Ella en ese momento, en los 80, ya tenía esos libros en mente y hizo maquetas, que lamentablemente ella estaba muy adelantada a su tiempo. Si estuviera viva y estuviera activa, seguramente podríamos ver muchísimos libros publicados de ella. Bueno, entre esas maquetas encontramos un libro que se llama La caja de disfraces, en la que un niño se pone distintas vestimentas. Uno de ellos, por ejemplo, es en que este niño se pone un tutú y en otro también se pone el traje de la mamá. Está en la página 137. Sí, lo estoy buscando. A mí también me llamó mucho la atención esa imagen porque decía absolutamente no genérica, ¿no? Y es importante. Ahora, ese es el valor de poder conocer este libro, poder conocer la obra de Marta Carrasco. Me parece además que es muy inspirador para la gente que quiere dedicarse a la ilustración, que le interesa además el mundo. No solamente yo, a Isabel acá en el programa tengo cierta resistencia para usar el adjetivo infantil. Yo más bien prefiero hablar de literatura para jóvenes lectores y lectoras porque igual como se ha hecho con muchas otras autoras, no solamente con Marta Carrasco, con Gabriela Mistral, con Marta Brunet, que para tratar de rebajar la densidad de su obra se la trata como de autoras infantiles, ¿no? Por supuesto sabemos que son muchísimo más que eso y por un lado y por otro lado, lo infantil no tiene nada de fácil, no tiene nada tiene muchísima densidad, es muy exigente y por eso es especialmente celebratorio poder conocer el trabajo de una de las grandes maestras en este sentido, Marta Carrasco, a través de este libro, El arte de ilustrar, que está por Grafito, que ustedes lo pueden encontrar, entiendo que está en Plop. No, está en nuestra página web y va a estar llegando en unas semanas a las librerías. Ah, ok, yo tengo la versión muy, muy adelantada. Yo pensé que ya estaba en librerías. Ya, está pronto en librerías, pero también pueden buscar a Editorial Grafito en las redes sociales. Están en Twitter, están en Instagram y también en su página web pueden conseguir Marta Carrasco, El arte de ilustrar, que de verdad es una belleza, van a aprender un montón. Es muy, muy inspirador y es muy, muy bello, Isabel. Felicitaciones a ti y a Claudio Aguilera y María José Guayar por este trabajo y gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
gracias a ustedes. Un Que estén muy abrazo. bien. Que tengas muy buen jueves. Nosotros tenemos que ir a la música, una canción que nos encanta, no nos identifica. La torpeza de Yorka. Y ya regresamos.